¿no? Ok, bien, entonces damos paso a la presentación. Entonces, la presentación será sobre el artículo ya citado. Estuvo a cargo del doctor Hamid Vega Ramírez, a quien agradezco por su apoyo y guía en la elaboración de esta sesión, y está presentada por su servidor, Cruz Cano David Osvaldo. A través de la sesión tocaremos los temas de VIH, depresión, la comorbilidad de VIH y depresión, para después hablar de la metodología de análisis bibliométrico y terminar con la presentación del caso, las conclusiones y dar paso a la discusión del mismo. Hablando sobre el VIH, es importante conocer que en el 2021 a nivel mundial se estimaba que aproximadamente 38.4 millones de personas vivían con VIH y que en este año se añadieron a este conteo 1.5 millones de personas. Asimismo, en este año se calcula que fallecieron 650,000 personas por causas atribuibles o directamente a la enfermedad por VIH. Es importante tener en cuenta que, contrario a lo que muchas personas aún creen, esta condición no es privativa de algún tipo de personas o que está determinada por las orientaciones sexuales o las conductas, sino es algo a lo que todos estamos susceptibles y que se presenta en todos los estratos sociales y en todos los grupos etarios. A nivel internacional también es importante hablar que lamentablemente solo el 16% no conocía su estado serológico en esta fecha, y aún más alarmante que de los que sí conocen su estado serológico, 27% no tiene acceso a una terapia antirretroviral. Hablando de América Latina, el panorama no es tan diferente del internacional. Es así que, si bien la tasa de mortalidad asociada a la enfermedad por VIH ha disminuido en los siguientes años, entre un 10 y el 20%, dependiendo del país que ustedes tomen en cuenta, la realidad es que la cantidad de nuevas infecciones no ha sufrido algún cambio importante. Como pueden ver, desde el 2000 al 2021, en realidad la tendencia se ha mantenido casi lineal, solamente teniendo una disminución del 5%. Lo cual pues también nos hace pensar en qué es lo que estamos haciendo como sociedad, teniendo en cuenta de que la inversión en este rubro cada vez va aumentando, si bien no lo suficiente. Por otro lado, y haciendo alusión a lo que les mencionaba antes, de que no todas las personas, de que todos estamos susceptibles, sí, pero también es importante tener en cuenta que hay grupos de población que son más susceptibles o tienen mayor riesgo de adquirir la enfermedad. Siendo así que la mayor parte de estos hace alusión a hombres que tienen sexo con hombres, casi siendo el 50%, seguidos por trabajadores sexuales y usuarios de los servicios sexuales. Asimismo, el pertenecer a una población de la diversidad sexual nos incrementa el riesgo de que tengamos o podamos adquirir la enfermedad. Siendo así que las personas usuarias de sustancias intravenosas tienen un riesgo 35 veces mayor que la población general. Los trabajadores y las trabajadoras sexuales tienen un riesgo 30 veces mayor que sus pares. Los hombres que tienen sexo con hombres, un riesgo 28 veces mayor, y las mujeres trans, un riesgo hasta 14 veces mayor, lo cual nos habla de que son grupos de población a los cuales que tenemos que estar al pendiente, y que las políticas tienen que ir sobre todo dirigidas a estas personas, así como al resto de la población. Hablando del panorama de México, no es tan diferente del panorama que vemos en el mundo y en América Latina, siendo así que si bien la tasa de mortalidad ha disminuido del 2005 a la fecha en un 24%, lo cual es algo bueno, la tasa de nuevas infecciones en realidad no ha tenido tantos cambios. Incluso podemos notar que el cambio es aún menor que en el resto de América Latina, solamente siendo una reducción del 2%. Hasta el 2021 se calcula que en México existían 360,000 personas que vivían con VIH, de las cuales solamente el 67% habían sido diagnosticadas. Aún peor, solamente el 61% tiene acceso a terapia antirretroviral, y aún más penoso, que solamente el 54% ha alcanzado la supresión viral, que si lo comparamos con las metas planteadas por ONUCIDA hacia el 2020, estamos muy por debajo y muy lejos de ello, y que al compararlo con otros países estamos igual, bastante lejos, y México no está teniendo un buen papel.
hablando de cómo han sido la evolución de los avances en el VIH a través de la historia, podemos básicamente encontrar cuatro etapas. La primera está definida simplemente por la identificación del virus, el inicio de la epidemia y propiamente el desarrollo de medicamentos útiles en ello. Siendo así que en 1981 la CDC en Estados Unidos emite el primer informe de lo que se conocería como la epidemia de VIH. 6 años después sale al mercado y se aprueba el primer medicamento antirretroviral que sería conocido como AZT o sidobudina. La segunda etapa está caracterizada por propiamente la participación de organismos internacionales y una mejoría en la forma en la que se plantea el tratamiento. Es así que en 1996 las Naciones Unidas crean la ONU-SIDA, que es un organismo encargado de determinar cuáles son las políticas en materia de la epidemia del VIH en el mundo. En el mismo año, por primera vez se plantea un tratamiento antirretroviral que tenga en cuenta más de un solo medicamento, lo que en un futuro se conocería como terapia antirretroviral altamente efectiva. Llama la atención que no fue hasta 25 años después que las Naciones Unidas en realidad se comprometen de forma clara a que las medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento sea algo accesible a toda la población. Es por ello que se comprometen en ello en el 2006. La cuarta fase está determinada más hacia la parte de la prevención, la parte de los determinantes psicosociales y sobre todo combatir el estigma. En el 2013 por primera vez se aprueba en el mundo el uso de la profilaxis post-exposición, un año después el uso de la profilaxis pre-exposición y en el 2016 inicia la campaña de indetectable igual a intransmisible. Esto es muy importante porque con estos avances pues en realidad nos ayuda a combatir el estigma que rodea a esta enfermedad y a lo que coloquialmente se asocia a las poblaciones que coloquialmente se asocian a esta condición. Si bien es importante recordar que una entidad no está solamente aislada, siendo así que en la parte de psiquiatría, las personas que viven con VIH también tienen mayor riesgo de comorbilidades psiquiátricas, siendo la más común la depresión, que dependiendo de la literatura que ustedes consulten, la prevalencia se calcula entre un 20 y un 60%, con una media de un 35%. Esta es seguida por el uso de sustancias y los trastornos de ansiedad. Ahora, si ya hablamos de que la depresión es la comorbilidad más constante, es importante recordar de forma breve que la depresión por sí sola también es algo bastante frecuente en el mundo. Se calcula que hacia el 2017 existían 322 millones de personas que vivían con depresión, es decir, aproximadamente el 4.4% de la población mundial en ese momento. Asimismo, también es importante recordar que la depresión por sí sola es un padecimiento bastante caro, a la cual año con año se le atribuyen aproximadamente 50,000 años perdidos por discapacidad. Y tomando en cuenta esto, uno pensaría que las inversiones irían mejores dirigidas en el mundo, lo cual no es cierto. Se calcula que el Producto Interno Bruto en el mundo, de forma general, que se destina a la inversión en salud mental es menos del 0.8% y que de menos del 40% se destina a la investigación. Ahora, considerando que tanto que la depresión es un padecimiento mental muy frecuente y que el VIH es una condición prioritaria en todos los sistemas de salud, es importante tener en cuenta qué factores contribuyen en ambas poblaciones a que se presenten. Por sí solo, el simple hecho de tener VIH incrementa el riesgo que las personas tengan depresión por mecanismos que más adelante hablaremos, asimismo el tener sexo mujer, pertenecer a grupos sexominoritarios, el tener antecedentes de violencia, inestabilidad financiera, un acceso limitado a la salud, consumo de sustancias, el estigma asociado a estas dos condiciones, tanto a la salud mental como a la enfermedad por VIH, la misma terapia antirretroviral y la falta de soporte social son factores que ponen a esta población en mayor susceptibilidad. Probablemente alguno de ustedes, o quizá no, se haya preguntado cómo es que ingresa el virus al sistema nervioso central. Esto lo hace básicamente a través de dos mecanismos. El primero es uno que se conoce como caballo de Troya, en el cual
Un leucocito que porta el genoma del virus atraviesa la barrera hematoencefálica y al ingresar al sistema nervioso central empieza la replicación en el mismo, aun cuando ésta no esté comprometida. El segundo mecanismo propuesto es a través de la ruta paracelular, en el cual, por diversos motivos, las uniones estrechas se ven comprometidas e ingresa directamente el virus al sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo es que el virus por sí solo incrementa el riesgo de que se padezca de depresión? Lo hace a través de diversos mecanismos. El primero es a través de la proteína GP120 y la proteína TAT, que están asociadas a una disfunción del transportador de dopamina con un aumento neto en la cantidad de dopamina en el espacio intersináptico, que a su vez incrementa la carga viral y se asocia a un daño por estrés oxidativo. Asimismo, por el proceso inflamatorio que generan estas proteínas, disminuye la disponibilidad de factor neurotrófico derivado del cerebro y también causa inflamación a nivel glial, con la pérdida de la neuroprotección y de la neurogénesis. Por sí sola la infección y estas proteínas se asocian a una producción de citocinas proinflamatorias, como lo son factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta e interleucina 7, las cuales, como todo proceso inflamatorio, hacen una activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal con aumento de los glucocorticoides, hacen una desregulación del receptor de serotonina, disminuyendo la disponibilidad en el espacio sináptico, con también desregulación del sistema glutamatérgico, disminuyendo la recaptación del mismo y causando daño por excitotoxicidad. Asimismo, está asociado a una disminución de la tetrabioterina, que participa en la síntesis de dopamina, y por mecanismos inflamatorios, aumento de la cantidad de óxido nítrico con la producción consecuente de especies reactivas de nitrógeno y daño por estrés oxidativo. Aunado a lo anterior, todo proceso inflamatorio usualmente nos va a dar lo que se conoce como el comportamiento de la enfermedad, que recordemos que también puede emular síntomas depresivos. Si bien por sí sola la enfermedad por VIH no explica todo este panorama, es importante no dejar de lado los determinantes sociales, como lo son el desgaste asociado a la enfermedad, el estigma en torno a esta, el aislamiento social y los factores que previamente les mencionaba, lo cual en conjunción deviene en el desarrollo de un trastorno depresivo mayor, que también, según la literatura que ustedes consulten, puede quedar solamente ahí o puede ser la antesala de lo que se conoce como deterioro cognitivo asociado al VIH. Como hablábamos hace rato, también la terapia antirretroviral está asociada a efectos neuropsiquiátricos, de los cuales hablaremos brevemente sobre estos. Una de las familias que está asociada a estos efectos neuropsiquiátricos son los inhibidores de la transcriptasa de tipo nucleótido, que generan los efectos a través de toxicidad mitocondrial y estrés oxidativo, de los cuales los medicamentos más llamativos o los medicamentos tipo de este grupo son sidobudina, abacavir, tenofovir, tanto alafenamida como disoproxil fumarato, y emtricitabina, que se asocian a psicosis, manía, ansiedad y depresión. Asimismo, los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleócidos también generan efectos neuropsiquiátricos mediante toxicidad mitocondrial, estrés oxidativo y alteraciones en el receptor de serotonina, en particular en el 2A. Históricamente el que más llama la atención es el efavirenz, incluso en los libros es el que principalmente se menciona efectos neuropsiquiátricos, asociado a pesadillas, sedación y depresión. Otro tipo de medicamentos o grupo de medicamentos que se asocia a efectos neuropsiquiátricos son los inhibidores de la transferencia de la cadena de integrasa, que generan sus efectos mediante toxicidad mitocondrial, de los cuales los medicamentos principales son victegravir y dolutegravir. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Al menos, pues en realidad, de los tres grupos que les pongo acá, forman parte del esquema principal de tratamiento en México y en el mundo. Hasta el 2021, al menos en las guías, era en tenofovir, emtricitabina y efavirenz. Es decir, en realidad no conocemos el impacto, o hasta donde hice la investigación, no hay estudios que en realidad busquen conocer el impacto que tuvo el tratamiento en la salud mental de esta población.
Unos años después, ya en el 2021, se modificaría el esquema principal de tratamiento por Victegravir, tenofovir, alafenamida y emtricitabina. Igual, todos ellos tienen probabilidad de generar efectos neuropsiquiátricos, si bien son menores que con el esquema previo. Este no es un fenómeno aislado que solamente impacta a la persona que vive estas dos condiciones, sino que también tiene un impacto social. Siendo así que la comorbilidad de depresión y VIH se asocia a una reducción del conteo de linfocitos CD4 positivos, aumento en la probabilidad o en la tasa de progresión a SIDA, en la morbimortalidad, menor adherencia terapéutica, menor tasa de supresión viral, aumento de las hospitalizaciones y de los servicios de urgencia, con menor calidad de vida, a mayor tasa de desempleo y aumento en la tasa de suicidios. Que, como recordarán, todos estos son problemas de importancia social en este momento. Ahora, en realidad esto no es algo nuevo, resulta alarmante tener en cuenta que no fue hasta la actualización del 2021 que en México por fin se tomó en cuenta el abordaje de la depresión en personas que viven con VIH, es decir, como vamos a ver más adelante, esta investigación pues en realidad empezó al menos desde el 99, es decir, al menos 22 años de retraso, es algo, a mi parecer, pues bastante penoso. Entonces, ¿a qué consecuencias de la depresión en VIH deberíamos darle prioridad en los servicios de salud? Para responder a esta pregunta es importante tener en cuenta cómo en un mundo ideal debería de ser la toma de decisiones y la formación de política, en el cual hay al menos un sector académico, el sector de aquellos que toman las decisiones y sobre todo la población blanca, la población a la cual van dirigidas estas políticas. Por su parte, el sector académico le corresponde generar el conocimiento, hacer investigación en torno a los problemas que se identifican como prioritarios en ese momento y hacer difusión de la información de forma tanto en la comunidad científica como hacia otros sectores de la población. No basta con solamente publicar y publicar, tiene que ser un conocimiento accesible a la población. Por su parte, en caso de que, si bien los otros sectores de la población lo identifican como un problema, pero la información dice que no, correspondería al sector académico que decir, quizá este no es un tema que yo deba de investigar en este momento y lo rechazo como algo prioritario. Por su parte, los tomadores de decisiones deberían de tener apertura ante los otros dos sectores de la población, no tener conflictos de intereses y conocer el panorama económico y legal. Y en caso de que no fuera factible tanto lo que solicita el sector académico a la población blanco, pues igual rechazar estas propuestas. Y la población blanco debería de tener participación activa en la propuesta y en la elaboración de estas políticas y vigilar el cumplimiento de las mismas. Lo anterior no está solamente aislado, sino que también versa en torno a la factibilidad de la investigación y de la aplicación de dichas políticas y a la voluntad política, que a propósito de ello, año con año ha ido disminuyendo el presupuesto en investigación en diversos países, pero nos vamos a centrar en nuestro país. En el 2010, el porcentaje de Producto Interno Bruto destinado a la investigación ascendía al 0.49% y fue bajando año con año hasta que en el 2018 dicho porcentaje es del 0.31%, ambos muy por debajo de lo que se plantean los organismos internacionales, que aquí entra un poco alusión a lo que les decía de la voluntad política, en torno a que se están destinando otro tipo de recursos a otros sectores que pues, las administraciones en turno consideran más importantes, que puede ser energético, agropecuario, protección civil, cosas de ese estilo, no porque no sean importantes, pero hay que tomar en cuenta las decisiones de forma pues en realidad inteligente y pensada. Lo anterior nos hace ver que el panorama de la investigación en México y en el mundo cada vez es más hostil y por sí solo nos plantea que no solamente basta con investigar y amor a la investigación, sino que esta tiene que ser con conciencia social y que tiene que estar justificada, sobre todo porque pues, las inversiones tienen que venir de algún lado y los inversionistas van a pedir que tenga un propósito social. Una forma de hacer esto es justamente a través de la metodología que toca el tema, que toca el artículo, que es el análisis bibliométrico. Este permite conocer el estado histórico de un campo de investigación
identificar el futuro de las actividades de investigación y las colaboraciones y tendencias entre las unidades de investigación. De forma general, este tipo de metodología está diseñada en, primero, hacer la recolección de diversos marcadores bibliométricos, como son el número de citas, el número de cositas o citas de acoplamiento bibliográfico, palabras clave, coautorías, pero no son los únicos marcadores bibliométricos. También existen el número de publicaciones por año, el número de colaboraciones, también el número de años activo y algo que quizá es con lo que en general estemos más familiarizados, el factor de impacto y el índice H y el índice G. Una vez que se hace la recolección de todos estos, se pone en una base de datos y se hace una tabla de contingencia para después hacer el análisis. Este análisis se puede hacer mediante diversos softwares, de los cuales de los más usados está BossViewer. Ahora, es importante tener en cuenta que esta metodología entrega los resultados al menos en dos formas. La primera es algo que se llama análisis de desempeño, que hace alusión solamente a los marcadores bibliométricos, como es cuáles son los artículos más citados, cuáles son las revistas que más publican en torno a estos temas, cuáles son los autores que son más citados, cuál es la forma en la que se relacionan cada uno de estos componentes de la investigación y qué tanto se publica dicho material y qué tanto llega a, pues en realidad, a otros sectores académicos. En un segundo momento se hace algo que se llama mapeo cienciométrico o mapeo bibliométrico, el cual a través de redes, nodos, que más adelante vamos a ver, hace alusión a cómo es que se modifican el conocimiento, la investigación a través del tiempo, incluso cuáles son los temas de investigación en boga a lo largo de los años y sobre todo cuáles son los temas que históricamente no hemos investigado, sugiriendo posibles brechas en el conocimiento. De forma breve, una forma en la que se pueden hacer las redes bibliométricas, una es a través de las citas directas, que es simplemente de este artículo cita este y este artículo cita este. Solamente habla de una relación lineal, pero la utilidad que tienen este tipo de redes bibliométricas es que nos habla de cuáles son los autores más prolijos, cuáles son los trabajos que en un futuro se van a convertir en trabajos de referencia para el campo de estudio. Otra forma en la que se realizan las redes bibliométricas es a través de citas simultáneas o cositas, en los cuales hace alusión a cuando dos artículos o dos trabajos siempre aparecen de forma simultánea en trabajos futuros. Esto nos hace alusión de que sin leer todos los artículos ya sabemos que estos dos autores tienen una línea de investigación similar y que pueden ser complementarias, siendo así que nos sugiere que en un futuro estos autores podrían beneficiarse de colaborar, fortaleciendo así, pues en realidad, las colaboraciones entre instituciones, autores, que muchas veces es en lo que se flaquea, pues por diversas cuestiones en la ciencia, ¿no? Que puede ser que, pues por orgullo, por problemas en la comunicación, que también volvemos a lo mismo, ningún fenómeno es aislado, siempre tenemos que tener en cuenta cómo los determinantes sociales influyen en él. Que de las otras dos, esta es la única que es dinámica, en el sentido de que con el pasar de los años, puede ser que no veamos en un primer momento que dos trabajos estén relacionados, pero conforme se van citando poco a poco y conforme se va generando más conocimiento, probablemente veamos que, estos autores tenían diferentes metodologías, pero para un mismo problema. Y aquí es donde entra en tema los conceptos de transdisciplinariedad, interdisciplinariedad y multidisciplinariedad. Uno hace alusión a tenemos el mismo objetivo, pero lo hacemos desde diversos lados. Este es la multidisciplinariedad. La interdisciplinariedad hace alusión a mismo problema, pero cada quien tenemos nuestro mismo objetivo, un objetivo diferente. Y la transdisciplinariedad hace alusión a sector, los que toman las decisiones, sector académico y la población. Es decir, cualquier política no debería de estar hecha sin tomar en cuenta cuál es la población a la que va dirigida, ni un representante de la misma. Por último, el acoplamiento bibliográfico hace alusión a conocer el estado previo y actual de los campos del conocimiento. Básicamente lo que nos permite este tipo de redes bibliométricas es
ok, quizá en el 2010 este era el campo de investigación de depresión y VIH, pero no sabemos qué hay acá. En el futuro, probablemente en el 2022, sabemos que ok, es depresión y VIH, quizá aquí es depresión, VIH y supresión viral. Es decir, aquí ya hay un nuevo campo de investigación en el que nosotros tenemos que prestar atención y que nos habla de cómo la misma sociedad va moldeando la investigación. Pero en un futuro, probablemente acá o incluso entre estos dos, salgan nuevas líneas de investigación que vamos a ver más adelante, que también incluso la misma cercanía entre las palabras y todo nos hace alusión de que ahí hay un espacio que como sociedad y como investigadores no se está cubriendo. Una forma en la que se presentan estos resultados es a través de mapas que se llaman de hotspot, en el cual pues básicamente van a ver como muchas palabras, pero lo que hace alusión es, entre más grande sea la palabra, significa que al menos en el análisis de palabras clave es una palabra que se repite más históricamente en los artículos. También entre más rojito esté, significa que tiene una mayor presencia en este campo de investigación. Por otro lado, entre más cerca a nivel de distancia estén las palabras, quiere decir que también aparecen de forma más constante en la literatura propuesta. Y aquí al menos ven, o se podrá ver que hay dos grupos, ¿no? Que es, uno se centra acá y otro se centra acá. Nos habla de que son dos campos de investigación claramente definidos y que probablemente hay algo acá que no estamos tomando en cuenta. Ahora, ¿cuál es la utilidad que tiene esta metodología? En un mundo ideal tendría que ayudar al diseño científico. Parte de lo que les mencionaba, no basta con el amor por la ciencia, tiene que ser bien pensada. Por sí solo también el diseño tecnológico no es solamente algo aplicable a la ciencia, sino que también al desarrollo de patentes y sobre todo al desarrollo de inversiones y pues políticas en un futuro. También la formación de políticas gubernamentales, la planeación de colaboraciones entre instituciones y entre universidades, el desarrollo de negocios y conocer el estado del conocimiento. Es decir, en teoría sería útil que antes de que cualquiera de nosotros hiciera una investigación, aplicar esta metodología para ver si en realidad lo que nosotros vamos a hacer va a tener un impacto o simplemente es que a lo que yo investigué tenía un impacto, pero en la realidad no va a agregar tanto como nosotros pensamos a dicho campo de conocimientos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el análisis bibliométrico diferente a otras metodologías? En un primer momento ayuda a identificar los artículos de investigación más importantes de un área en particular, brinda información cuantitativa de cuáles son los constituyentes de investigación, sin embargo, no brinda información concluyente sobre una intervención. ¿Por qué? Este tipo de metodología sobre todo se usa cuando la cantidad de artículos o de publicaciones es más de 1000, más de 10,000, entonces la cantidad de información es demasiada. Y en un mundo en el cual la información pues en realidad aumenta de forma exponencial, necesitamos una metodología que nos permita lidiar o cumplir con las demandas de la producción de la información. Siendo así que es de las otras las tres metodologías retomadas en este cuadro es la más barata y es la más rápida. Por su parte, la revisión sistemática abarca menos artículos, pero la utilidad es que solamente responde a una pregunta específica con un enfoque muy bien delimitado. Un poco lo que hablábamos de las preguntas pico y que tienen que estar bien estructuradas. Por su parte, cuando se hace uso de la técnica de metaanálisis, pues en realidad simplemente se cuantifica el efecto de una intervención muy determinada mediante un análisis cuantitativo. Ahora, el análisis bibliométrico se centra en resumir las características bibliométricas de los marcadores que les dije hace rato. La revisión sistemática solamente es un análisis subjetivo y con la razón cualitativa de lo que yo encontré de estos artículos, y cuando se le añade un metaanálisis, pues en realidad es uso de matemáticas para combinar estudios que son homogéneos o heterogéneos y realizar estimados del impacto de una intervención dada. Ahora, el análisis bibliométrico presenta los resultados mediante técnicas de mapeo, tablas y redes, mientras que la revisión sistemática pues es en forma tabular o con un diagrama de flujo, y el metaanálisis mediante diagramas de efectos y gráficos de embudos. Ya teniendo en cuenta el panorama general de la situación del VIH y de forma general cuál es la metodología del análisis bibliométrico, vamos a dar paso a hablar del artículo que motivó la presentación, el cual
Nada más para recordar, fue publicado en el año 2023 en la revista Frontiers in Psychology, la cual tiene un impacto de 4.232. Los objetivos que persiguieron los autores fueron identificar los actores clave como autores, revistas, instituciones y países y cómo es que estos colaboran. En un segundo momento, descubrir cuáles son los temas principales y la evolución del conocimiento usando las palabras clave y las referencias cositadas. Y describir el estado general de este campo de investigación, predecir los temas por venir y dar sugerencias relevantes a la comunidad científica. Acorde con la nomenclatura de Feinstein, por su propósito general este estudio es no experimental, descriptivo y de proceso, por el abordaje metodológico es observacional, por el seguimiento de los datos a través del tiempo es transversal, por la direccionalidad es retroelectivo y por el componente de grupos es heterodémico. De forma breve, la metodología que siguieron fue la búsqueda de artículos en la base de datos ya mencionada con los operadores booleanos apropiados y los términos apropiados. Una vez que se hizo esto, se tomaron en cuenta artículos de 1999 al 2022 que estuvieran en inglés y que fueran artículos de investigaciones originales o bien revisiones. Se dejaron fuera aquellos trabajos que al momento de la búsqueda no estuvieran publicados, que requirieran una búsqueda manual o por el tipo de documento, que es decir, counter reports, como resúmenes de reuniones o algún otro tipo de publicación. Una vez que se obtuvieron todos los marcadores bibliométricos de estos artículos, se hizo la realización de una base de datos y colocación de los parámetros en una tabla de contingencia, para después usar los programas de BossViewer en su versión 1.16.18, cubriendo así los objetivos que se plantearon. Hablando de los resultados que encontraron los autores, encontraron que de 1999, que es de donde inició la búsqueda, al 2021, la tendencia de este tema es cada vez mayor en cuanto al número de publicaciones. Es decir, incluso aun cuando estuviera en la pandemia. Respecto a cómo es que entre países contribuyen a este campo, vamos a hablar ahorita, pero antes me gustaría explicarles que cada una de las bolitas que ven o cada uno de los círculos se le conoce como nodo. Hace alusión, al menos en esta tabla, a un país diferente. Entre más grande sea la esfera, quiere decir que dicho componente contribuye más a lo que sea que se esté estudiando. Asimismo van a ver como una marejada de líneas, que es básicamente cómo es que se relacionan entre cada uno de estos elementos. Entre mayor grosor tenga la línea, quiere decir que tienen mayor colaboración entre lo que sea que se esté analizando y mayor presencia en la región. También van a ver que al menos se ven un color rojo, un color verde, un color azul y un color amarillo. Por sí solo este mapa nos habla de que así es como están agrupados los grupos de investigación en el mundo en torno al VIH, es decir, siendo el más fuerte aquel que está pues encabezado por Estados Unidos, el cual, como pueden ver, es el de mayor tamaño en esta gráfica, seguido por Sudáfrica y por Reino Unido, que ahorita no lo veo, pero creo que está acá. Otra cosa que encontraron fue que por la coautoría entre las instituciones, las universidades o las instituciones que más contribuyen a este campo en el mundo son la Universidad de California de San Francisco y la Universidad de California de Los Ángeles, seguida por Johns Hopkins, que estaba por abajo, acá. Ahora, hablando sobre los autores, también podemos notar que los autores más prolijos son Safren y Pence. También aquí van a ver que tienen distintos colores cada uno de los nodos. A lo que hacen alusión los colores de los nodos es el año en el cual empezaron a ser más productivos estos autores, es decir, todos los que vienen en morado ya para el 2010 eran autores que estaban bien consolidados en su línea de investigación y que pues continuaron a través de los años. Los que vienen en amarillo es que ya en años futuros pues fueron los que se fueron agregando a este campo de investigación. Y otra cosa que lo que pueden ver es, por ejemplo, aquí en general están agrupados autores que tienen pues apellidos como de carácter anglosajón, y aquí en un grupo más pequeño, pero nada despreciable, autores que tienen pues en realidad apellidos como asiáticos, sobre todo son chinos.
Ahora, respecto a las publicaciones más citadas, las 5 más citadas, al menos hasta el 2022, la primera es aquella que hace alusión a cuál es el impacto del VIH y la carga de la enfermedad, al menos hasta el 2030. Y al menos los otros 5 también hacen alusión a determinantes sociales y costo de la salud. En torno a las palabras clave, también en estos temas podemos ver que se agrupan al menos 5 tipos, que uno es un verde que hace alusión a depresión y VIH, otro que hace alusión a salud mental y a la orientación sexual, otro sobre sustancias, otro sobre determinantes sociales y otro sobre estigma y COVID. Es decir, estos son como los grupos en los cuales las investigaciones en torno a este tema están versando. Ahora, con base en los objetivos que se plantearon los autores y los resultados que encontraron, pues es posible ver que la tendencia creciente en este tema, en depresión y VIH, se ha mantenido aún con la epidemia de COVID. Es decir, es un tema que cada vez año con año está generando más interés y que al menos en torno a investigación es algo como que como país tendríamos que investigar más. Por otro lado, que Estados Unidos, al igual que África, son los 2 países que más contribuyen a esta investigación. No es coincidencia, y también Reino Unido, no es coincidencia. Justamente la mayor parte de las farmacéuticas están en Estados Unidos, en Reino Unido, y por su parte Sudáfrica es donde la mayor población de personas que viven con VIH se concentra en todo el mundo. Nuevamente vemos que las cosas siempre tienen una explicación, muchas veces algo social. Y asimismo, las 10 instituciones más prolijas en el mundo sobre este tema igual se encuentran en Estados Unidos, y como pudimos ver anteriormente en la gráfica de los autores, habitualmente solemos colaborar con personas que tengan un contexto sociocultural similar al nuestro y un idioma similar, lo cual nos hace hablar de que, ok, podemos colaborar más con los nuestros, sin embargo, tenemos que, como sociedad o como comunidad científica, tratar de romper dichas barreras culturales y dichas barreras del idioma, porque tiene potencial de enriquecer dichos campos de investigación. Por otro lado, en torno a la presentación concomitante de las palabras clave, los temas en los cuales se pueden agrupar la investigación a este momento son enfoque en la terapia antirretroviral y la adherencia terapéutica, la depresión en VIH en hombres que tienen sexo con hombres, el impacto del estigma en personas que viven con VIH, el abuso de sustancias asociado a depresión en VIH, que como vimos es la segunda comorbilidad más frecuente en esta población, al menos de índole psiquiátrica, la salud mental por sí sola y la investigación en África subsahariana. Ahora, en torno a cuáles temas en un futuro se prevé que tengan mayor impacto, que tengan un mayor crecimiento, es aquellos que tocan la adherencia, la salud mental, el estigma, hombres que tienen sexo con hombres y Sudáfrica. Nuevamente, va en concordancia con lo que les mencionaba en la línea de tiempo. El comportamiento que estamos teniendo en torno a la epidemia de VIH ya no es, sí, la parte de los tratamientos, pero es los determinantes sociales y cómo es que podemos influir en ellos. Respecto a lo que concluyeron los autores fue que es necesario fortalecer la cooperación entre los diversos constituyentes de investigación, explorar diferentes intervenciones para mejorar la adherencia, desarrollar más organizaciones para reducir el estigma hacia personas que viven con VIH e incrementar el presupuesto en investigación. Las fortalezas que tiene este estudio es que la metodología utilizada es relativamente reciente y permite vislumbrar un campo de estudio desde otra perspectiva. Asimismo, es el primer estudio con dicha metodología que hace alusión de esta forma al VIH y a la depresión, y que los resultados tienen potencial de permitir conocer las brechas en el conocimiento y facilitar el establecimiento de políticas en torno al tema, no solamente a nivel internacional, sino aplicarlas a cada una de nuestras poblaciones. No obstante, las limitaciones que tiene este estudio es que solamente toma artículos en inglés, dejando de lado muchos otros artículos bastante valiosos, solamente toma en cuenta una base de datos, igual dejando de lado en general artículos sobre publicaciones alemanas, chinas, latinoamericanas, que también es otro grueso de la población en torno a los investigadores, es decir, el panorama que nos brinda el artículo no está completo.
Por otro lado, existen fallas importantes en torno a los componentes centrales de esta metodología que tienen un gran potencial de causar sesgos en los marcadores bibliométricos. ¿Cuáles son estos? El artículo toma en cuenta artículos de hasta el 2022, al menos en torno a las cuestiones bibliométricas. La teoría dice que no se deben de tomar en cuenta artículos de los últimos 2 o 3 años, porque es justamente el tiempo en el que un artículo alcanza su máximo potencial, es decir, es el tiempo en el que un artículo es una novedad, las personas lo leen más, lo descargan más, lo citan más, y si toman en cuenta artículos que en realidad salieron recientemente, pues no van a tener el mismo impacto que quizá un artículo de 4 años antes, dando así probablemente la ilusión de que no es tan bueno como los artículos anteriores, cuando en realidad es más bien que se consultó la información muchísimo antes del potencial del artículo. Es decir, por sí solo esto ya nos habla de a mi consideración, de una debilidad bastante importante del artículo. Otra cosa es que no hace alusión a todos los marcadores bibliométricos disponibles. Es decir, al menos faltaron índice H, índice G, factor de impacto de cada uno de los autores, acoplamiento bibliográfico. Nuevamente, el panorama que nos brinda el artículo está incompleto. Pero a nosotros, o en general a la sociedad, nos corresponde cerrar estas brechas y compensar estas fallas en el conocimiento, que es justamente como este se va elaborando. Es por ello que aquí en el hospital estamos iniciando un proyecto de estudio que lleva por título Análisis bibliométrico, relación entre los trastornos afectivos y el curso de la enfermedad en personas que viven con VIH, el cual pues está tutorado por la doctora Mónica Flores y el doctor Zaraco. Lo que se pretende con este artículo es justamente tomar en cuenta otras bases de datos, tomar en cuenta al menos dentro de los idiomas español y francés, y tomar en cuenta los otros marcadores bibliométricos. ¿Por qué? Aquellos artículos que consultaron los autores, pues en realidad son sobre todo en población anglosajona y en sudafricana. Es decir, no todos los artículos que tomaron en cuenta ellos, pues en realidad son aplicables a nuestra población, que como vemos también es algo importante tener en cuenta cuando uno lee un artículo, qué tan aplicable es a nuestra realidad. Y gracias por su atención.